Vamos a presentar a la doctora Nair Moreno, quien ejerce el derecho penal defendiendo a los policías y quien se va a encargar nuevamente de dar esta charla. Le damos la bienvenida a la doctora Nair Moreno. Buenas tardes. Muchas gracias. Todo suyo. Bueno, como dijo Gabriel, vamos a hacer un repaso de lo que fue el curso pasado, atento a que hubo algunas consultas y varias preguntas sobre este tema. Brevemente voy a hacer un repaso de lo que son las tres instancias o las tres etapas del proceso penal, que fue lo que mencioné en el curso pasado. Como yo mencioné anteriormente, el proceso penal es una línea de tiempo que a mí me gusta dividir en tres etapas, que es lo que divide el Código Procesal Penal nuestro de Santa Fe. La primera etapa es la investigación penal preparatoria, donde se realiza la investigación, el fiscal tiene la obligación de recolectar la evidencia que hace a su teoría del caso, y la defensa tiene la obligación de controlar esa evidencia recolectada por el fiscal y puede, de considerarlo necesario, solicitarle al fiscal que produzca cierta evidencia o presentar evidencia o prueba de descargo dependiendo de la instancia en la que estemos. Una vez que se cierra esta instancia, esta investigación penal preparatoria, se da comienzo a la etapa intermedia. La etapa intermedia es un proceso dentro del cual entre el fiscal y la defensa se intercambian o se muestran las evidencias que cada uno ha recolectado a los fines de poder realizar el control de la forma en la que se recabó dicha evidencia, poder realizar los planteos relacionados a las invalidaciones o no que cada uno considere de acuerdo a cómo se haya obtenido esa evidencia, y se celebra en esta etapa lo que se llama audiencia preliminar y de acusación, en la cual el fiscal lo que hace es acusar al imputado de la comisión de un determinado delito, y la defensa puede realizar ciertos planteos relacionados a objetar esa acusación y a hacer planteos relacionados a cierres alternativos al proceso o solicitar el sobreseimiento del imputado, siempre y cuando se den ciertos requisitos relacionados a la causa. Una vez que se ha finalizado con esa etapa, se da comienzo al juicio oral y público, el cual comienza con los alegatos de apertura. Esos alegatos de apertura los realiza tanto la defensa como la fiscalía, dando una breve introducción de lo que es la teoría que cada uno tiene del caso. Se produce la prueba, la evidencia que se ha recolectado durante la investigación penal preparatoria, y a posterioridad de eso se producen los testigos con los exámenes y contraexámenes de cada uno de los testigos, ya sea de la fiscalía o de la defensa. Lo mismo ocurre con los peritos. Muchas veces son citados en esta instancia los funcionarios policiales que han sido partes de algún procedimiento para ratificar las actas de procedimiento, para que den su testimonio de lo que ha sido el procedimiento que han llevado a cabo. Pueden ser entrevistados por la fiscalía y contraexaminados por la defensa. Una vez que se ha producido toda la prueba, se realizan los alegatos de clausura, donde cada una de las partes va a utilizar la prueba que se ha producido para confirmar su teoría del caso, y a posterioridad el juez resuelve. El juez puede resolver en el momento dictando una sentencia, ya sea declarando inocente o culpable a una determinada persona, y después presentar sus fundamentos del fallo en forma escrita. Obviamente que esta instancia es apelable y no es una instancia definitiva hasta que no tenga una resolución de segunda instancia, que es la apelación propiamente dicha. Lo importante de este proceso en sí para la función policial es las salidas alternativas o las maneras en las cuales el funcionario policial puede cerrar una causa, ya sea sin tener que llegar a la instancia de juicio oral y público, o cómo puede, llegando a un juicio oral y público, continuar con su trabajo. Nuestro Código Procesal Penal estima tres salidas alternativas o tres formas alternativas de evitar llegar a un juicio. Esas salidas están previstas en nuestro código. Una es los criterios de oportunidad, que están en el artículo 19 de nuestro Código Procesal Penal de Santa Fe, y enumera conductas puntuales y específicas
en las cuales tiene que estar enmarcado el delito o la situación concreta para que el imputado pueda acceder a cerrar la causa de esa manera. No genera ningún antecedente penal y en el caso de que el funcionario pueda optar por cerrar la causa por medio del criterio de oportunidad, no va a verse perjudicado dentro de la órbita administrativa y dentro de lo que es su función como empleado policial. Luego tenemos la suspensión de juicio a prueba o normalmente llamada probation. Esa está regulada en nuestro Código Procesal Penal de Santa Fe en el artículo 21. Normalmente lo que se suele decir en criollo sobre esta forma de cerrar el proceso es ponerle una pausa al juicio, suspenderlo durante un determinado tiempo. Ese tiempo se acuerda entre la defensa y el fiscal. Durante ese periodo el juicio va a estar suspendido y va a quedar supeditada el cumplimiento, la reanudación del juicio a ciertas reglas de conducta que debe cumplir la persona imputada durante un determinado tiempo. Si esas reglas de conducta se cumplen y ha transcurrido el plazo de suspensión sin que el imputado haya cometido un nuevo delito, tenga un nuevo enfrentamiento con la ley penal, va a poder suspenderse el juicio, va a quedar sin ningún tipo de antecedente penal y no le va a generar ninguna consecuencia dentro de la órbita administrativa y dentro de lo que es el ejercicio de su función como policía, porque, como dije recién, no genera antecedentes. Y la última salida alternativa que nuestro código prevé es el juicio abreviado o procedimiento abreviado, que, como bien dice la palabra, lo que hace es achicar las etapas procesales, evitando ir a un juicio oral y público. Tiene diferencias con las otras salidas alternativas y la principal diferencia es que esta salida genera un reconocimiento por parte del imputado de haber cometido el delito que el fiscal le está enrostrando. Por ende, genera un antecedente penal. Puede que dentro del cumplimiento o del arreglo o acuerdo que arriba la defensa y la fiscalía se permita que esta persona recupere la libertad, o sea que la pena sea de ejecución condicional bajo el cumplimiento de ciertas reglas de conducta, pero de todas maneras genera un antecedente penal. Y acá está la diferencia que vamos a hacer ahora, que es cómo puede un funcionario policial cerrar una causa y continuar trabajando. En este caso concreto hay que hacer dos distinciones. La primera es en qué situación se encontraba el funcionario policial a la hora de cometer ese delito. En el caso de que obviamente se pueda demostrar, que la fiscalía pueda demostrar que el funcionario policial ha cometido un delito. Y acá hay que hacer dos diferencias. Una es la órbita privada y personal del funcionario policial y otra es el delito que se comete o que le atribuyen al funcionario policial haber cometido estando en ejercicio de sus funciones. Cuando el es imputado de un delito o de un hecho en ejercicio de sus funciones, la mayoría de los delitos que suelen imputarle son abuso de autoridad, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento, abuso de armas. En su mayoría son delitos que contemplan la pena de inhabilitación. Al margen del plazo de la escala penal, la importancia de estos delitos y de estos hechos concretos está en la pena de inhabilitación. ¿Qué genera esto? Que el funcionario policial no pueda acceder a ninguna de estas salidas alternativas al juicio, ni al abreviado, porque necesariamente a la hora de contemplar una salida alternativa, el Código exige que la pena accesoria, que en este caso es la inhabilitación, esté contemplada en el acuerdo, y si el funcionario policial acuerda una pena de inhabilitación, por más mínima que sea, de manera automática pasa a quedar fuera de lo que es su función como policía por aplicación de la Ley Orgánica del Poder Policial, que es la 12.521. Entonces, la única manera, en este caso, de obtener una salida al juicio y que el funcionario policial pueda continuar trabajando con la causa cerrada es lograr en un juicio oral y público que el funcionario sea
encontrado inocente, en cuyo caso obviamente no va a tener ninguna consecuencia en la fase administrativa. Si el funcionario está en libertad a la hora de llegar al juicio y es encontrado inocente, automáticamente se le va a levantar la disponibilidad y va a poder continuar prestando servicio. Y si el funcionario estaba privado de su libertad, siendo encontrado inocente por un tribunal, teniendo una sentencia firme, va a recuperar su libertad y va a poder continuar prestando servicio con la sentencia fundada del magistrado firme que lo encuentra inocente. Ahora, si el hecho es cometido por una persona que es funcionario policial, que reviste el estado policial, pero es un delito que comete dentro de su faz íntima, privada, de su ámbito personal, hay que distinguir entre los delitos y los cierres si contemplan o no pena de inhabilitación o si contemplan o no pena de cumplimiento efectivo. Porque un funcionario policial no solamente es policía, sino que también es un civil cuando no está en ejercicio de su función o no está cumpliendo con su rol como policía. Ya sea que esté fuera de guardia, franco de servicio o haya terminado de cumplir con sus horas laborales. Cualquiera de los delitos, desde un delito culposo hasta un delito doloso, puede generarle al funcionario policial una imputación como a cualquier persona, y acá lo que hay que ver es la pena. En este caso, el funcionario policial va a poder cerrar el procedimiento, la causa, por cualquiera de las salidas, ya sea la aplicación de un criterio de oportunidad, la suspensión de juicio a prueba o un procedimiento abreviado, siempre y cuando al acuerdo al que se llegue no contemple una prohibición de portar armas, no contemple una pena de inhabilitación o no contemple una pena de cumplimiento efectivo. Si el acuerdo al que se llega con la Fiscalía contempla alguna de estas cuestiones que acabo de mencionar, el funcionario policial va a encontrarse impedido de volver a prestar su función porque esas características, ya sea que la pena sea de cumplimiento efectivo, obviamente va a generar la exoneración del policía dentro de lo que es su órbita administrativa. Si el funcionario policial es sancionado y dentro de las reglas de conducta que el fiscal aplica está el tema de la portación de armas, una prohibición de portar armas en la fase administrativa también va a verse perjudicado porque no va a poder desempeñarse con normalidad porque no va a tener autorización para portar arma. Y si obviamente el delito contempla una pena de inhabilitación, ya sea para ejercer algún cargo público o para portar armas, también va a verse perjudicado porque automáticamente en la órbita administrativa no va a poder continuar desempeñando sus funciones. Eso en cuanto a lo que es el cierre de una causa para un funcionario policial. La distinción obviamente que se hace entre un funcionario policial y una persona que no ejerce un cargo público o que no es miembro de las fuerzas de seguridad son estas cuestiones específicas que están directamente relacionadas con la órbita administrativa y que lamentablemente a la hora de poder cerrar una causa generan estos inconvenientes y hay que tener siempre en cuenta estas situaciones concretas para que cualquier funcionario que lamentablemente se vea en esta situación sepa de antemano cuáles son las salidas o las opciones que tiene para poder cerrar la causa y no verse por tomar una decisión apresurada, perjudicado a posterioridad por no poder volver a desempeñar su cargo o su función como policía. Bueno, como también dijimos, esta charla habla de lo que son las atribuciones del fiscal y qué significa la figura del fiscal en nuestro sistema con la diferencia del sistema anterior que teníamos antes de que entrara en vigencia este nuevo código. La Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación menciona que el fiscal tiene una organización jerárquica, están los fiscales regionales, el fiscal general, los fiscales jefes de unidades y los fiscales adjuntos. Lo principal y lo primordial de este artículo, que es el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación, es que pone en cabeza del funcionario a cargo de la Fiscalía
llevar adelante o impulsar la acción penal. Por ende, la investigación pasa a estar completamente sujetada a las decisiones que tome la Fiscalía. Todo lo que refiere a la investigación, a la recolección de evidencias, al poder que tiene el Estado para llevar adelante una investigación, va a estar supeditada a la decisión que tome el fiscal que lleve adelante una determinada causa, y van a estar supeditadas todas las facultades que tenga el fiscal y todas las herramientas que tenga el fiscal como representante del Estado, van a ser utilizadas siempre y cuando el fiscal estime que son oportunas y que es necesario utilizarlas. Por ende, la ley orgánica prevé o tenía previsto al momento de su reglamentación la creación de una fuerza policial que responda directamente a la Fiscalía para que llevara adelante las investigaciones penales relacionadas a todos los delitos que debía investigar cada fiscal dependiendo de su competencia. Hoy en día esa fuerza no depende de la Fiscalía, si bien existe la Policía de Investigaciones y diferentes grupos policiales que se encargan de realizar las investigaciones, dependen del Ministerio de Seguridad y no del Ministerio Público de la Acusación. Por ende, hay una discrepancia entre lo que norma nuestra ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación y lo que realmente sucede hoy en día. Y eso lo que genera es un conflicto a la hora de llevarse adelante la investigación. ¿Por qué hablo de conflicto? Porque anteriormente nuestro Código Procesal Penal es un código que normativamente es joven, se ha aplicado desde el año 2014, ha entrado en vigencia, pero se ha aplicado absolutamente y en su totalidad desde el año 2015, 2016 para casi todas las causas. En este caso, el conflicto se da más que nada porque anteriormente el funcionario policial era el que llevaba adelante la investigación, era el que tenía en su poder realizar las diligencias necesarias para poder investigar un determinado delito, para acercarle al fiscal lo que refiere a la investigación y que él mismo pudiera decidir si avanzar o no en una causa, y hoy en día eso está en poder del fiscal. Genera un conflicto en lo que es la función policial y en lo que es el trabajo del funcionario a la hora de que obviamente todo funcionario policial está en permanente contacto con el delito, en permanente contacto con la investigación, y el no tener todavía en claro cuál es el rol que tiene que ocupar el funcionario de calle, como ser de un comando radioeléctrico, de la motorizada o de ciertas fuerzas especiales, genera distintos roces. Lo que nosotros siempre aconsejamos como abogados que nos encargamos de la defensa de funcionarios policiales es que ante una duda siempre se salven dejando constancia en las hojas de ruta, en las actas de procedimiento, dando noticia al superior de servicio y obviamente en casos de mucha duda comunicarse con el fiscal de flagrancia y turno.